municipio de María la Baja, corregimiento San José del Playón, departamento Bolívar. Buenos días, el día de hoy nos encontramos en el municipio de María la Baja, exactamente en el corregimiento de San José de Playón. Hoy nos encontramos con un formador de aquí del corregimiento, el cual nos compartirá un poco de su información personal que van a aportar al proyecto Naturaleza en Armonía. Buenos días, por favor nos puedes compartir tu nombre y a qué te dedicas. Muy buenos días, mi nombre es Francisco Rafael Navarro Pertús, licenciado en educación de aquí de la población de San José del Playón. ¿Eres originario de aquí? Nacido y criado aquí en esta población hermosa. Bueno, cuéntanos un poco cómo fue tu niñez, cómo fue esa crianza aquí en el territorio. Bueno, hermosa porque yo me crié a la parte de arriba, en otra población que lleva por nombre Calleco, pero que fuimos desplazados hacia aquí, a San José del Playón. Pero yo nací aquí y me fui a criarme allá y regresé como a los 12 años. Pero muy bonito porque me crié rodeado de aves, de la naturaleza, porque vivíamos allá en el monte y todo eso era lo que nos rodeaba, los árboles, los arroyos y eso, los afluentes de agua era nuestro entretenimiento porque ahí jugábamos y eso y todo eso. Entonces fue muy bonito esa niñez por allá, por ese caserío donde tuve mis primeros años, de pronto hasta los 4 o 5 años, de ahí sí llegué aquí a San José del Playón. ¿Nos podrías contar un poco de cómo fue ese desplazamiento? ¿Fue por algún motivo en especial? O... Bueno, por decirlo así, desgraciadamente tocó la violencia a esta población, hacia tanto aquella como esta donde estoy viviendo ahora, y de allá nos tocó salir corriendo hacia acá, a un refugio, pero fue muy doloroso porque uno nunca quiere salir de donde uno es oriundo, donde uno se siente bien, uno vive amorosamente, tiene uno su comida con sus padres y esto, y dejar todo tirado por culpa de la violencia. Eso fue muy doloroso para nosotros. ¿Tienes alguna anécdota o una historia que haya sido marcada o haya sido de impacto con la violencia? Bueno, y yo de pronto, yo creo que yo nací a los 12 años, después de 12 años, es una anécdota que tengo que nací porque en medio de una balacera, yo con mis 2 hermanas, pudimos salir de ahí, donde se enfrentaron 3 grupos. Llegó el ejército, por un lado estaban unos guerrilleros y por el otro lado estaban las AUC. Bueno, y se chocaron ahí, no sabíamos ni quién iba a salir vivo. Pero de pronto en la población eso fue un asombro porque 3 niños, yo era un niño de 12 años y salimos vivos. Entonces yo creo que ese día volví a nacer después, porque yo veía pasar las balas y veía caer las cosas y oh, Dios mío, nos tiramos contra el piso, pero Dios es muy grande y aquí estoy contando la historia. Teniendo en cuenta que has sido víctima de esa violencia, pero también te has creado en un territorio que está lleno de naturaleza, ¿recuerdas algún sonido que percibías antes de esa violencia y que ahora no lo presentas, no lo escuchas? Un sonido que haya dejado esa violencia. Mira, cuando nosotros escuchábamos una camioneta que venía para acá, ya era significado de que alguien venía a buscar para asesinarlo. O de pronto cuando sentíamos el helicóptero, ya, balacera para arriba. Entonces nosotros eso nos creó como un trauma, porque cuando veíamos pasar los aviones, ¡bum!, ya. Y en cuanto a la naturaleza, ¿qué sonido de la naturaleza ya no escuchas? Como aves, animales. No, fíjate que en la naturaleza tenía unos pájaros que ya no los tiene, porque por culpa de la violencia de pronto yo pienso que se han ido, que eran unos conrados, unos aves que pescan aquí en estas aguas, y a hoy ustedes pueden ver, no lo han escuchado. Entonces eso, para mí me quitó eso, porque yo era alegre cuando escuchaba un conrado, está pescando y esto y like. Era un pájaro que era significativo por acá. Teniendo en cuenta esas aves
que brinda la naturaleza, los árboles, la tierra. Cuéntanos un poco si los árboles, esos ríos y esas montañas pudieran compartir sus testimonios. ¿Qué crees que dirían sobre lo que vivieron durante esos años, durante todos esos años de violencia? Los árboles nos dirían que se sienten tristes, que sienten dolor porque fueron de una manera masacrados, porque cuando tiraban esos artefactos, esas vainas, los golpeaban a ellos, porque el que está arriba anda en los aviones, pero el que está abajo se refugia bajo los árboles. Entonces chocaban esos árboles queriendo darle a los que estaban abajo. Entonces, ¿qué nos podían decir esos árboles? Que sienten tristeza, dolor. Yéndonos un poco a las perspectivas a futuro, quisiera saber un poco de cómo tú imaginas la relación entre las personas y la naturaleza en un futuro donde el conflicto armado ya no sea una amenaza. Yo pienso que sería armónico, porque hoy nos estamos dando cuenta que los árboles nos brindan después de darnos sombra, nos dan un buen oxígeno y es un buen entretenimiento. Y hoy nos reunimos bajo los árboles para hacer unas tertulias, lo cual la violencia antes no nos permitía, porque cuando veíamos un grupo de más de 5, ya eso era perdición. O sea, no nos permitían reunirnos en esos árboles hoy. Entonces uno optaba por cortarlos para uno no pudiese sentar ahí. Pero hoy en día estamos sembrando árboles. Entonces yo pienso que vamos a hacer aún mejor, porque le vamos a dar ese sentido que ellos se merecen. Muchas gracias. También quería saber si nos podías regalar un mensaje, enviar un mensaje a las futuras generaciones sobre la relación entre el conflicto y la naturaleza. ¿Qué les dirías? Puedes describirlo con cantos. ¿Qué le diría? A las futuras generaciones, ¿qué mensaje le dejarías para que cuiden y no dañen la naturaleza? Bueno, yo le diría que es lo mejor que tenemos, porque que se sientan representados con la naturaleza. Porque yo me acuerdo que había un cantante que decía, un juglar, Alejo Durán, que decía que la mujer y la primavera son dos cosas que se parecen. La mujer huele cuando está nueva y la primavera cuando florece. Y yo pienso que es lo más bonito que tiene las estaciones, es la primavera. Entonces, que se sientan representados con eso, que son unas flores, que son lo mejor que hay para mí. Entonces les dejo ese mensaje, que se sientan representados con la naturaleza. Muchas gracias, Francisco. Cada mensaje que nos dejas aquí en la entrevista ayudará a nuevas generaciones y ayudará también a tener un poco más conciencia de todo lo que ha pasado con el conflicto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Cuídense. Campo. Son muchas las que se quedan solo en labores del hogar. En tiempos pasados, en tiempos antes de la guerra, las mujeres sembraban yuca, las mujeres cogían maíz, no le importaba, igual que un hombre hacían una labor de campo, pero ya no se ve. Entonces, por eso le decía que las dinámicas de la misma vida comunitaria de esta comunidad cambió mucho después de la violencia. Encontraban, la pasaba feo, entonces ni siquiera televisores prendió a esa hora, porque la casa que ellos pasaran y escucharan siquiera la bulla, ellos arremitían con esa familia que estaba ahí. Entonces era maluco. Pues tenemos agua potable teniendo tanta agua, nosotros no tenemos agua y nos echamos a las casas, algunas aquí en el corregimiento, aquí en la cabecera llega agua de esta, pero no sirve, solo es de pronto para uso de la casa. Entonces, para tomar nosotros usamos aguas de pozos manuales, pozos de bomba, y no usamos esto porque sencillamente los estudios que han hecho han arrojado que no la podemos consumir y que ni siquiera haciéndole el tratamiento que no se puede consumir. Entonces, en este momento hay un proyecto que se está gestando, que quedó parado, que literal se robaron el dinero y quedó ahí. Hemos estado luchando, ya aprobaron el otro dinero para meter las redes
Entonces ya ahora en el mes que entra van a meter las redes del acueducto para poder tener el agua potable. Si bajamos de este lado, los que subieron por ahí está el tanque que construyeron en su momento y que ahora para poder tener el agua, pero una vez que va a tener la comunidad cantidades de atarulla y de basura y de palo porque no tienen la compuerta cerrada para que el agua no pase. Entonces esas personas que están acreditadas en esas tierras no nos están dejando agua siquiera para lo que nosotros la teníamos cuando solo esto eran arroyos y no era represa. Entonces eso, nosotros estamos en la pelea, hemos estado en la lucha de que se restablezca en nuestras comunidades eso, que la pérdida, aunque no estamos diciendo que esto es malo, pero sí ha traído bastantes consecuencias a nivel de identidad cultural. Nuestro territorio, como ya no estamos haciendo uso de esas tierras en las que, valga la redundancia, nosotros teníamos animales, nosotros teníamos fincas, nosotros estábamos criando todo eso que vivía alrededor, todo eso con que subsistíamos, ya no se está haciendo. Entonces, yo siento que al toda esta tierra ser montañas, ser árboles, ser naturaleza espesa y ellos llegar y comprar esas tierras y convertirlas en monocultivos, quitar todo eso que en realidad estaba ahí, esos árboles de mango, esos árboles frutales que nosotros teníamos, pues el ecosistema cambia, el ecosistema no es el mismo y los animales por ende van a migrar a otras partes, incluso cuando hacen las grandes quemas para utilizar ese territorio, ese espacio, esa tierra, se genera que los animales o mueran o los animales migren. Y la verdad, la cantidad de animales que habían aquí ya no es la misma. Incluso aquí en Calleco, aquí en esta parte en Calleco, que había muchos monos de ese colorado, ya uno va y no lo ve. En los patios de nuestras casas uno veía ardita, uno veía de cuánto pájaro y ya no es igual. Ve uno que otro, pero ya no es igual. Entonces, la verdad se ha perdido mucho. Y en cuanto a la cantidad de flores y de fauna, era muy tradicional. Incluso aquí en Playón hay una parte que se llama la calle de las flores, pero tú vas y ya no hay una flor. Y antes esa calle literal era la calle de las flores. No había una casa que no tuviera en su terraza, en su jardín, lleno de matas de flores, de matas que le decoraran la casa. Y ya tú vas y si ves 2 o 3 es mucho. Entonces en cuanto a eso ha cambiado demasiado. Un muchacho que jugaba fútbol aquí, no me recuerdo el nombre porque era de acá de estos lados, tuvo su misma familia que recogerlo porque lo asesinaron y lo dejaron entre el agua. Esta represa en la tarde, hay veces que la mayoría de las tardes emite una mareta, por decirlo así, y se lo fue llevando hasta la orilla. Y fue para allá en ese sector donde lo encontraron ya bastante deteriorado el cuerpo de ese muchacho. Entonces sí se vio cuerpos de personas masacradas, asesinadas aquí en esta torre, en este embalse, que a la familia le tocó recogerlo en ese estado.